Buenas noches, Lisa. Lisa, buenas noches.
Buenas noches con todos los estudiantes que ya están conectados a la presente reunión. Vamos a dar por inicio con nuestra clase del día de hoy. ¿Sí? Nosotros hemos venido detallando diferentes hechos históricos que tienen que ver directamente con el encuentro de diferentes culturas, de diferentes sociedades dentro del entorno y dentro del contexto en el cual nosotros nos estamos desenvolviendo principalmente en nuestra actualidad. Recordemos que los hechos que nosotros vivimos en el día a día, culturalmente, socialmente, política o económicamente, tienen un antecedente histórico que proviene directamente de diferentes hechos y diferentes sucesos que conllevan lo que se conoce actualmente como entorno cultural o entorno social de cierta manera. Dentro de todos estos procesos, nosotros estudiamos dos temáticas importantes, que fue el Imperio Romano y a su vez el judaísmo, sí, que fue los temas que tratamos en las clases anteriores. Del Imperio Romano ya habíamos estudiado de cierta manera que es este imperio que causó tanto revuelo, tanto contexto histórico debido al auge económico que tuvo, a la estabilidad social, estabilidad política y estabilidad económica que logró tener gracias al sustento como tal de su sistema político y su sistema del ejército. Recordemos que se caracterizó esta sociedad por tener un ejército de paz y se le conoció también como una Roma de paz, donde Roma tuvo prácticamente una de las épocas más prósperas y más desarrolladas gracias a la tranquilidad con la que vivía. El ejército se encargaba de salvaguardar el bienestar de la comunidad entera. Al estar, lógicamente, estamos hablando de un contexto en el cual constantemente existían enfrentamientos bélicos, constantemente existían riñas y conquistas de territorios, conquistas de sociedades, y esto provocaba que las sociedades en general, no solamente Roma, sino todas las sociedades en general, estén constantemente alerta ante alguna posible invasión o ante algún posible enfrentamiento. Pero Roma, al estar tan estructurada, tan bien acomodada en sus hechos históricos o en sus contextos, logró estabilizarse. Esta es la parte importante que requieren y buscan tener muchas de las sociedades. Por eso es que Roma fue de cierta manera muy envidiada por otras sociedades, porque logró tener una buena estabilidad. Y esta estabilidad se vio reflejada, como les digo, no solamente en el ámbito social, sino en el ámbito económico, principalmente, que es lo que más les interesaba a las sociedades de la época. Y al estar tan bien estructurada, tan salvaguardada por sus principales protectores, que era el ejército, logra estabilizarse y logra este gran hecho y estas grandes épocas de auge en comparación con otras sociedades. Una vez que sigue este proceso, lógicamente, Roma, así como tuvo su gran éxito, también empezó a entrar en un estado de crisis, empezó ya a entrar en un estado de colapso en el cual ya necesitaba, de cierta manera, un poco cambiar el estilo. ¿Qué sucedió aquí? Los principales salvaguardadores, que era el ejército, descuidaron, porque no hay otra palabra, se confiaron debido a todo este tiempo de paz, todo este tiempo de tranquilidad, creyeron que siempre iban a permanecer de la misma manera. Descuidan los extremos del territorio y llega la entrada de los bárbaros, tenemos el ingreso de estas sociedades, de estos grupos que empiezan a conquistar el territorio. Lógicamente les interesaba muchísimo adueñarse del territorio porque Roma estaba siendo próspero. Roma estaba teniendo mucho éxito en el ámbito agrícola, en el ámbito productor, en el ámbito comercial, y esto era lógicamente, prácticamente le brillaban los ojos al resto de sociedades. Y cuando el ejército baja la guardia, enseguida se adueñan del territorio y Roma empieza a desarrollarse en una crisis.
Posterior a ello aparece lo que es el judaísmo. Sí, en la anterior clase habíamos estudiado que era este sistema religioso en el cual se desarrolla lógicamente diferentes hechos que vienen directamente relacionados con lo que conocemos hoy en día, el cristianismo y la Biblia. El cristianismo y Roma tienen una cercanía bastante directa porque nos permiten identificar diferentes hechos y diferentes sucesos que tienen que ver con la sociedad tal y cual la conocemos ahora. Una cosa es hablar de una religión como el catolicismo, que es la que predomina actualmente esta religión a nivel mundial, pero el cristianismo es otro tipo de religión con con otras ideologías, con otras creencias, que se instauró primeramente en Roma. ¿Sí? Y que a partir tanto de la caracterización que tuvo la cultura romana con la religión también, se da como resultado el Imperio Bizantino, que es lo que vamos a ver en la presente clase. Pero para dar inicio con nuestra clase, quiero que por favor veamos el siguiente video que nos hace un breve recuento sobre lo que fue el cristianismo con Roma, el auge y la caída de esta sociedad, directamente relacionado a los hechos históricos. Vamos a ver, chicos, por favor. Mientras tanto, afuera de Roma, Constantino se prepara para enfrentarse a Magencio en batalla. Sabe que sus tropas no serán numerosas y se preocupa. Constantino comienza a preocuparse por el alcance de sus fuerzas y se dice que le pidió a algún dios que lo ayudara y recibió una visión como respuesta. Constantino la interpreta como una visión cristiana. El historiador del siglo IV, Eusebio de Cesarea, relata lo que debió haber ocurrido, según se lo contara el mismo Constantino. En la tarde, cuando el día comenzaba a caer, vio ante él en el cielo la señal de una cruz de luz. Dijo que estaba arriba del sol y tenía inscrito: "Conquista por esto". Dijo haber visto un símbolo que parecía una cruz con un tipo de P en la parte de arriba, pero son las letras Chirro que habrían formado las dos primeras letras del nombre de Cristo en griego. Algunas fuentes dicen que también escuchó una voz que le decía que conquistaría por esa señal. Constantino les ordena a sus soldados colocar el Chi Rho en sus escudos y estandartes, transformando el símbolo cristiano de objeto de persecución en objeto de honor. Constantino asumió como su fuerza divina, como su poder de victoria a un nuevo dios o un dios que había sido rechazado. Al tomar al dios cristiano, el dios que había sido blanco de persecuciones por otros emperadores, Constantino hacía algo completamente revolucionario. Con su conversión, Constantino convierte su inminente batalla con el pagano Magencio en una prueba de religiones. Constantino se enfrenta a Magencio en el puente Milvian, que, luego de pasar el río Tíber, es el único obstáculo entre Constantino y una ruta abierta a Roma. Aunque el ejército de Magencio era más numeroso, Constantino y su ejército, ahora marcados por el símbolo cristiano, cabalgan valientemente a la batalla. La batalla del puente Milvian es muy significativa. Las fuerzas formadas unas contra otras y a pesar de la desventaja numérica, Constantino empuja hacia el río a las fuerzas de Magencio. Es en los bancos del río Tíber que se sella el destino de Magencio. Constantino obliga a Magencio a batallar de espaldas al Tíber. Era una terrible posición y mientras la fuerza de Constantino presiona, el ejército de Magencio cae. Sin más opciones, el usurpador Magencio huye con su ejército,
tratando de cruzar a nado el río Tíber hasta Roma. Pero Magencio, con su gran armadura que lo hacía más pesado, no sobrevive al nado. Días después, sacan del Tíber su cuerpo hinchado y deformado, la prueba final de que el régimen del usurpador había caído. Constantino gana una importante victoria en el puente Milvian que elimina la oposición de Magencio y, mucho más importante, le da el control de toda la mitad del imperio, incluyendo la rica provincia de Italia. El destino de Magencio es un poderoso recordatorio de la fuerza de Constantino y lo que le ocurre a quien se atreve a oponerlo. Constantino se esforzó en sacar el cuerpo de Magencio del río para exhibir su cabeza en Roma y luego enviarla a África del Norte para demostrar que el emperador estaba muerto y que Constantino había tomado el poder. Su victoria ante Magencio también le demuestra a Constantino que el dios cristiano es más poderoso que los dioses paganos de su enemigo. Con Magencio derrotado, todo el occidente del imperio es de Constantino. Como acordaron, le deja el este a Licinio. Se encuentran en Milán, donde Constantino y Licinio confirman su apoyo mutuo con el matrimonio como fue acordado. Constantino decide unirse a Licinio y unir a Licinio a su causa. Toma a una de sus media hermanas, Constancia, y la casa con Licinio, quien reconoce que es la forma natural de aliarse. Para comenzar, el matrimonio marca realmente el punto en el que ambos están de acuerdo en sus políticas. ¿Para qué nos sirve entender la fórmula que tuvo el cristianismo dentro de todo este proceso de la historia? Es principalmente porque la religión, tanto para este lado del mundo como para América Latina y diferentes espacios, tiene siempre un lugar protagónico al momento de realizar diferentes acciones sociales. Por ejemplo, aquí era una riña de poderes entre el dios que promulgaba el rey principal contra los dioses paganos. ¿Quién terminó venciendo? Pues Dios, el único Dios, hablando ya de un monoteísmo. Y a partir de este movimiento religioso se crean diferentes procesos en el cual principalmente la religión cristiana empieza a ser muy perseguida durante muchísimos años en adelante. Principalmente después de la caída del Imperio Romano, inmediatamente aparece el Imperio Bizantino, ¿sí? Se llamó Imperio Bizantino al Imperio Romano de Oriente, que perduró durante 10 siglos, luego de la caída del de Occidente. Fue uno de los grandes imperios de la historia. Su nombre comenzó a usarse en el siglo XVI. Proviene de Bizancio, la antigua ciudad sobre la que fue fundada su capital, Constantinopla. De cierta manera, el Imperio Bizantino se consideró a sí mismo el auténtico continuador del Imperio Romano. ¿Por qué era tan importante que estas culturas se sientan un legado de la Roma, de la gran Roma que conocíamos y que habíamos estudiado? Porque lógicamente el historial que tenía. Roma se consolidó y hasta el punto actual, en el año 2023 que seguimos estudiando este tipo de hechos, Roma ha sido uno de los referentes más grandes de estabilidad en todos los ámbitos y en todos los aspectos de la sociedad, que lógicamente en algún momento una mala administración, un descuido llevó a la caída de este imperio, porque lamentablemente en esta época la desgracia de un imperio o el descuido de un imperio era el beneficio para otro para enseguida empezar a adueñarse de los territorios. Pero si, por ejemplo, estuviéramos hablando de Roma en un contexto actual,
quizá la mayoría de personas vivieran con la necesidad de tener un tipo de sociedad como la que tenía Roma, debido a la prosperidad que promulgaba, a la tranquilidad que le brindaba a sus ciudadanos. Entonces, como Roma tenía un muy buen historial, tenía unos antecedentes excelentes dentro de su cotidianeidad, era un importante y un renombre bastante fuerte que esta sociedad del Imperio Bizantino se considere el continuador. Porque ya cuando Roma se divide en Roma de Oriente y Roma de Occidente, lógicamente una vez que ya cae la mitad de Roma y queda la otra mitad, prácticamente se consideran como una Roma auténtica, no una parte de Roma, sino como ya una Roma auténtica, ¿sí? Durante su larga permanencia fue el eje del comercio entre Oriente y Occidente. A partir del siglo XI comenzó un proceso de decadencia que se acentuó a partir de la ocupación de la ciudad por las tropas de la cristianidad romana durante la Cuarta Cruzada. Posteriormente, nosotros también vamos a estudiar estos hechos conocidos como las cruzadas. Las cruzadas, por otro lado, fueron nuevamente sucesos que tienen que ver directamente con el cristianismo, como el catolicismo fue bastante perseguidor del cristianismo y diferentes hechos sangrientos que se dieron en las famosas cruzadas. Pero esto llevó lógicamente a que el imperio bizantino llegue a tener de cierta manera una decadencia. El fin del imperio se da el 29 de mayo de 1453, cuando la ciudad cayó bajo el ejército del Imperio Otomano. Se considera generalmente como el fin de la Edad Media. Pero vamos a ver, vamos a ir entendiendo un recorrido histórico. La ubicación en el mapa del Imperio Bizantino, como podemos ver, nos dice que durante la mayor parte de su historia, el Imperio Bizantino ocupó la península de los Balcanes y Anatolia, aunque tuvo distintas extensiones a medida que se conquistaban o perdían territorios. Alcanzó su máxima superficie en el reinado del emperador Justiniano I, que se dio en el año de 527 y 565, quien logró recuperar buena parte de los territorios del Imperio Romano de Occidente. Ustedes pueden ver aquí prácticamente todo lo que está señalado en el mapa es el Imperio Bizantino, es decir, todo el territorio que lograron recuperar. Lógicamente, como les digo, en esta época estamos hablando de un siglo en el cual constantemente había ganancias y derrotas de territorios, conquistas de territorios. Por ende, si a veces estos personajes perdían parte del territorio, pues quizá en otra lucha de poderes podían llegar a recuperar nuevamente este territorio, pero esta gran extensión de tierra fue la máxima que lograron obtener dentro del Imperio Bizantino, ¿sí? Está marcado por colores. Si nos dice, por ejemplo, el imperio a la llegada de Justiniano, conquistas del reino de los vándalos, conquistas del reino de los visigodos y conquista del reino de los ostrogodos. En el año 330 después de Cristo, ante el avance de los pueblos germánicos sobre Italia, el emperador Constantino decidió trasladar la capital del Imperio Romano y eligió para el nuevo emplazamiento la antigua ciudad de Bizancio, en el margen asiático de Bósforo. Allí construyó una nueva ciudad que luego de la muerte del emperador recibió el nombre de Constantinopla y se transformó en el centro del imperio. Es lo que veníamos viendo y lo que nos relataba directamente el video. En el año 395, el emperador Teodosio dividió el Imperio Romano en dos partes para facilitar su gobierno. Constantinopla pasó a ser la capital del Imperio Romano de Oriente. En el año 476 después de Cristo, con la caída de Roma en poder de los germanos, el Imperio Romano de Occidente se desintegró. El sector oriental, el Imperio Romano de Oriente, en cambio, perduró hasta 1453. Estamos estudiando una época de múltiples cambios, cambios sociales, cambios políticos, cambios económicos. Lógicamente, cada territorio, de acuerdo al sistema en el que se regía o el territorio de acuerdo al poder de las personas en las que se mantenía, tenían diferentes especificaciones. Quizá por un lado el territorio un día le pertenecía a Juanito y el siguiente día le pertenecía a Pepito y 5 meses después nuevamente le conquistaba a Juanito y el territorio vuelta pasaba a ser propiedad de otro personaje.
Esto de cierta manera causa una inestabilidad. Si ustedes pueden identificar, en la mayoría de hechos que nosotros vamos estudiando, se habla sobre la creación de un imperio, la creación de una sociedad y inmediatamente se estudia la caída del imperio o la desintegración de este tipo de sociedades. ¿Por qué se lo hace? Porque lamentablemente, por el contexto histórico en el que se desenvuelven todos estos grupos étnicos, las fuerzas y la preocupación, la intención principal de los líderes políticos en este caso, estaba netamente encaminado a cuidar una guerra, ¿sí? A ganar territorios y a procurar que no se pierdan territorios. Porque para un rey, para un emperador, mientras más territorio tenía, pues mucho mayor era su poder, mucho mayor era su estatus ante el resto de sociedades. Prácticamente en este caso, o durante todos estos siglos, no se tiene mayor, de cierta manera, mayor reconocimiento o mayor entendimiento sobre lo que, entendimientos hablando desde el punto de vista de la ley, de que los territorios tengan como tal ya un dueño. Lógicamente no se conocía una extensión territorial, no se conocía una ley territorial en el cual ya el territorio le pertenecía netamente a un lugar, a un estado. En este caso, según la conquista, pues de cierta manera el territorio le pasaba a ser de manos de la persona que conquistaba dicho lugar y dicho estado. Y esto, lógicamente, con el transcurso de los años va cambiando la historia, van cambiando los sucesos, van cambiando los hechos. Es por eso que nosotros siempre, en todo momento de la historia, en todo momento de las situaciones, decimos que es fundamental entender todo lo que sucedió en la antigüedad, todo lo que sucedió dentro de esta línea de antecesores, porque nos permiten comprender estos hechos, qué fue lo que se hizo mal en el pasado, qué situaciones quizás sociales, políticas o económicas tuvieron malos resultados en la antigüedad y de qué manera podemos utilizarlas en el presente para que nos sirvan para mejorar como sociedad. Nunca vamos a estar en un puesto de haber alcanzado la perfección completa porque somos seres humanos que cometemos errores, que todos los días aprendemos, todos los días entendemos nuevas cosas. El conocimiento está a manos de todos. Sí, que todos los días podemos investigar algo, podemos quizá desaprender también cosas, pero ¿cómo puedo yo aprender o cómo puedo yo desaprender cosas si no existió alguien que se equivoque y que entienda cuál es la realidad para realizar cierto tipo de situaciones? ¿Cómo puedo yo saber que me estoy equivocando si no hubo alguien anterior que se equivocó y entendió cuál era la forma correcta de hacer las cosas? Para eso me sirve a mí como tal estudiar todos estos hechos, principalmente porque ahora, en el contexto, en nuestro siglo actual, en nuestro año tal, entendemos que las fuerzas, las intenciones principales de los gobiernos están encaminados ¿a qué? Encaminados a procurar precautelar el bienestar de la sociedad en el ámbito social, de la salud, de la educación. Lógicamente, en estos hechos históricos, la educación no es que tenía tanta importancia ni tanta relevancia en la cotidianidad. Tampoco la salud, mucho más si es que estamos hablando de enfrentamientos bélicos, de tropas contra tropas. Los hombres de primera línea no eran importantes tampoco para el gobierno. Recordemos que de cierta manera las personas del ejército son reemplazables. Y por ello es que si una persona moría, pues inmediatamente era reemplazada. Y más en esta época en la cual muchos de los personajes que permanecían dentro del ejército eran reclutados, generalmente hombres jóvenes que tenían que dedicarse netamente a la vida militar. Y por ello, por estar en las filas del ejército, no eran de mayor importancia para el gobierno. Y como tal, un gobierno o el sistema político de la época estaba principalmente preocupado por administrar artículos principalmente para la guerra, con armas, con uniformes, con bombas, con lugares para esconderse, con estas grandes maquinarias para poder seguir ganando el territorio. Porque lamentablemente no es que se habla como tal de un
país, de un territorio o de un estado. Directamente nos estamos refiriendo a grupos políticos que se preocupan, más que grupos, personajes políticos que se preocupan por el egocentrismo de ellos estar bien, de ellos quedar bien, porque no es que, digamos, se nombra a todas las personas que estuvieron en la tropa, sino directamente se habla del que dirigió la guerra, se habla del personaje que fue líder de cierta manera político en la época. Por ejemplo, hablamos de Constantino, no se habla de las personas que estuvieron con Constantino en todos estos enfrentamientos. Por ello es que fundamentalmente aquí existe en todos estos sucesos mucho individualismo, mucho egoísmo para las sociedades, porque no interesaba lo que la sociedad piense o lo que la sociedad necesite. Y esto ha redireccionado a que nosotros en nuestra actualidad entendamos que el punto fundamental de la sociedad es la misma sociedad, el bienestar de esta sociedad, el procurar que las cosas estén bien, que la sociedad se sienta conforme, porque si una sociedad está conforme, de cierta manera no va a tener ningún reclamo contra su líder, no va a tener la necesidad de pelearse de una u otra manera con las personas que están al mando, que es la característica de todos estos eventos históricos y que van de la mano tomado también de la religión, en este caso del cristianismo, ¿sí? Para ir terminando nuestra clase y entender de mejor manera lo que tiene que ver con el Imperio Bizantino, vamos por favor a ver el siguiente video de igual manera para culminar con las características que tuvo el Imperio Bizantino en sus inicios. Vamos a ver, por favor. Saludos a todos, espero que estén muy bien. Yo soy tu amiga Rocío Carreón y el día de hoy te contaré la historia del Imperio Bizantino, así que pon mucha atención. El Imperio Bizantino fue un imperio surgido a partir del Imperio Romano, el cual en el año 395 se dividió en dos y cuya parte oriental se desarrolló como Imperio Bizantino. En el año 395, Teodosio el Grande decidió dividir el Imperio Romano entre sus dos hijos y a su hijo Arcadio le correspondió el lado oriental. Su imperio perduró 1000 años más que el Imperio de Occidente y tuvo como capital a Constantinopla, antiguamente conocida como Bizancio. El Imperio Bizantino comprende uno de los mayores imperios de la historia, ya que se supo ser una potencia a nivel mundial y trascendió a lo largo de los siglos. El Imperio Bizantino abarcó la península de los Balcanes, Asia Menor, Siria, Palestina, Egipto y las islas del Mediterráneo Oriental. El desarrollo del comercio, la navegación y la industria en las ciudades bizantinas le permitió acumular grandes riquezas y mantener su poder. Constantinopla fue la ciudad más grande y poblada de Europa durante la Edad Media. Allí se concentraban mercancías que llegaban de Oriente y que tenían gran demanda en Europa, como la seda, las especias, las pieles, las piedras preciosas, las esencias y el marfil. La religión jugó un papel bastante importante en el éxito que llegó a tener el Imperio Bizantino, ya que a través de ella se unificó el Occidente y el Oriente para asegurar el bienestar de la nación. El cristianismo era la religión que dominaba en el Imperio Bizantino, al igual que en el romano. Esta era fundamental en la vida diaria de la población bizantina, tal como se puede observar en las obras artísticas de la época. El emperador del imperio era considerado el mayor exponente de la Iglesia. El Imperio Bizantino favoreció el desarrollo de una cultura en la que se fusionaron elementos romanos, griegos y persas. Su lengua oficial era el griego. El arte floreció notablemente, al igual que las ciencias. Había escuelas dependientes del Estado para los jóvenes, entre los que se elegía a los funcionarios del gobierno. La organización social del Imperio Bizantino estaba conformada por el emperador y su familia, la nobleza, los sacerdotes, la clase media y la clase trabajadora. Su organización política, la política del Imperio Bizantino, era teocrática, es decir, que se consideraba que el emperador era un delegado de Dios y éste tenía el poder absoluto, además de ser el jefe supremo administrativo y de las fuerzas militares. Él y su familia eran considerados sagrados.
La caída del Imperio Bizantino sucedió junto con la caída de Constantinopla, en el año de 1453, debido a la invasión del Imperio Otomano, lo cual se dio a partir de que los turcos estaban logrando un gran avance en diferentes territorios de África y Asia. Con el Imperio Bizantino en crisis, devastado por problemas sociales, el 29 de mayo de 1453, el Imperio Otomano invadió Constantinopla, finalizando con el largo periodo del Imperio Romano. Esta caída significó un grave problema para el cristianismo, ya que la entrada de los turcos a Europa trajo a otras religiones, costumbres e ideologías. Bien, entonces vamos a detallar las características del Imperio Bizantino. Nos dice que su economía se basaba en la producción agrícola y el comercio, algo característico también relevante al video que nos decía que siguió esta línea de Roma, de mucho éxito y mucho auge, especialmente en el ámbito agrícola, en el ámbito natural. Por otro lado, gran parte de su grandeza fue consecuencia de la producción de riquezas a través del comercio. Su ubicación estratégica en un territorio que vincula el Mar Negro con el Mar Mediterráneo lo hacía un punto de paso obligado del intercambio comercial entre Oriente, especialmente China y la India, con Europa Occidental. Es decir, que de una o de otra manera, por la ubicación que tenía este territorio, le permitía tener lazos comerciales. Estos lazos comerciales que creaba una estabilidad aún más grande dentro del territorio. Aunque fue una continuación del Imperio Romano de Oriente, sus habitantes se consideraban romanos. Su cultura fue eminentemente griega. El griego también fue su idioma principal. Lógicamente, al ser un legado de Roma, de todo lo que Roma hizo, de todo lo que a Roma le caracterizaba, por ende, esta sociedad se iba a sentir identificada con la cultura, la etnia, el estilo de vida social de Roma. Por otro lado, contaban con un poderoso ejército, así como una flota de guerra que protegía a los barcos mercantes del ataque de los piratas. Un arma fundamental fue la llamada fuego bizantino o griego. Esta arma incendiaria arrojaba un fuego que no se apagaba con agua y consumía los materiales con gran rapidez. Lógicamente, ya habíamos hablado en el primer punto que tenían un espacio marítimo bastante importante para el intercambio comercial. Por ende, este mismo espacio con los barcos comerciales iban a ser ojo de ataques de otras sociedades para también beneficio, porque este tipo de conquistas, este tipo de benefacciones se lo hacía tanto en el territorio estático como en el territorio también acuático, ¿sí? Para seguir ganando, porque mientras más ganancia existía, más importante era el estatus para las sociedades. El centro de la vida social de Constantinopla era el hipódromo. Sí, esto era donde se realizaban las carreras de carros tirados por caballos. La mayor parte de la población pertenecía a uno de los dos equipos más importantes. Su rivalidad excedía lo deportivo, ya que respondían a tendencias políticas y religiosas opuestas. Los azules eran de tendencia política más conservadoras y los verdes mucho más reformistas. Los conservadores siempre son los que están arraigados a una idea nativa de la religión o de la política. Los reformistas son estos personajes que ya con el transcurso de tanto las leyes políticas, las leyes religiosas, que han ido teniendo ya su impacto con la sociedad, quizá ya no les gustan muchas de las acciones, muchos de los estatutos, muchas de las leyes, buscan cambiar, buscan tener otras perspectivas, buscan desarrollarse